Bienvenidos a lo que es el primer evento del año de la Fundación Federalismo y Libertad. En esta ocasión tenemos la sexta edición de la Jornada Cultura y Libertad. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad que nos acompaña desde nuestros inicios en todos nuestros eventos. Agradecer a nuestros sponsors, al señor Intendente de Las Talitas que hoy nos acompaña en esta jornada. Y sin más, quiero proceder a invitar a tomar la palabra al señor Juan Manuel Agüero, coordinador de proyectos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por estar en un nuevo evento de la Fundación Federalismo y Libertad que hacemos en conjunto con nuestra Fundación Naumann, quien ya es el sexto año. Así que realmente es para felicitar 6 años ininterrumpidos de cooperación de la Fundación Naumann y 6 años de trabajo en la región, porque no solamente Tucumán, de Federalismo y Libertad. Así que realmente este inicio, porque bueno, este evento inaugura, ¿no?, un nuevo año de cooperación en la región, para nosotros es de sumo orgullo. Aparte, como bien se dijo en el video, la cantidad de jóvenes que trabajan en esta fundación es realmente otro de los puntos a destacar, desde su presidente, el señor Godoy, como todo el equipo que trabaja, Mariana, Nahuel, Gabriela, bueno, tanta gente que uno no quiere olvidar, pero realmente es un equipo realmente muy importante para nosotros. Rápidamente, para quien no conoce, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una fundación de origen liberal, que ya lleva 35 años. También para nosotros este año es importante porque cumplimos 35 años de trabajo ininterrumpido también en Argentina, desde el inicio de la democracia. Nosotros trabajamos en Argentina y también en otros países latinoamericanos difundiendo el valor del liberalismo, de las ideas de la economía libre, una sociedad libre y obviamente el progreso, que es el camino que nosotros consideramos a través de estas ideas. Así que bueno, los invito a todos a conocer más de los eventos y programas que hace la Fundación, que no solamente tiene que ver con eventos presenciales, sino también con seminarios de capacitación online, así que todos ustedes también están invitados para inscribirse a nuestra página web. Y bueno, disfrutemos ahora sí de este gran evento que tiene preparado Federalismo y Libertad. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. A continuación vamos a dar inicio al primer panel, para quien invito al disertante y a quien será su moderador, el señor Juan Pablo Bustos Tames. Un aplauso para ambos, por favor. Buenas tardes a todos. Me voy a poner de pie un poco acá para darle la bienvenida al amigo, a este gran disertante que tenemos hoy, que es Rosendo Fraga. Quiero agradecer a la Fundación Federalismo y Libertad por haberme permitido el honor de moderar y de presentar a Rosendo. Rosendo es un antiguo amigo de la Fundación Federalismo y Libertad desde el año 2013. Yo me voy a permitir decir una pequeña infidencia de esto. Rosendo por primera vez llega y se conecta con la Fundación Federalismo y Libertad porque tuvo la gentileza de prologar mi primer trabajo, mi primer libro, que fue Curiosidades Históricas del Bicentenario, a quien le agradecí, y vino en esa oportunidad, con el apoyo también de la Fundación Federalismo y Libertad, a presentar este libro en la Casa Histórica. Ustedes habrán visto recién una fotografía de ese evento donde estaba también Rosendo aquí hace 5 años. Entonces ahora me toca retribuirle a Rosendo y presentarlo yo al amigo, ya que tuvo ese gesto conmigo hace un tiempo atrás. Y en todo esto sabemos todos que Rosendo es un abogado destacado, catedrático, profesor universitario, ha enseñado en el Colegio Militar de la Nación, en la Escuela Superior de Guerra, en diversos organismos de prestigio internacional. Es un reconocido periodista, ustedes lo habrán visto en distintos medios y casi prácticamente no necesita presentación. Es un analista político, analista internacional, integra algunas academias nacionales, integra también el CARI, que es el Centro Argentino de Relaciones Internacionales, preside allí el Comité de Estados Unidos. Es un experto en relaciones internacionales, en estrategia, en política, analista político.
Y una cosa que une tanto a Rosendo como a quien les habla, y también a la Fundación Federalismo y Libertad, es el hecho de que en aquel momento, cuando fui a visitarlo y a pedirle que por favor prorrogara mi primer trabajo, coincidimos en una primera pasión, que fue la pasión del general Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca, tucumano, que en ese momento, 2013, 2012, estaba siendo muy cuestionado en todos los medios, y veíamos y sentíamos la necesidad de reivindicar sanamente la memoria de este prócer tucumano, 2 veces presidente de la República. Es la persona que ocupó durante mayor tiempo la primera magistratura del Estado Nacional. 12 años completos en sus 2 reelecciones. Ninguno de los otros presidentes que vinieron después, que se reeligieron, Juan Domingo Perón, Carlos Menem o Cristina Fernández, estuvieron tanto tiempo frente al Poder Ejecutivo como sí lo estuvo el general Roca. Y este año conmemoramos los 120 años del inicio de su segundo mandato, que fue bastante prolífico y nos ha dejado mucho para enseñar a los argentinos y mucho para enorgullecernos también a los tucumanos. Sobre ese tema es lo que hoy Rosendo se va a referir a ustedes, para que sepamos bien el legado de Roca y seamos orgullosos de haber tenido quizás el más importante y el mejor mandatario de todos los tiempos que naciera en nuestras provincias. Damas y caballeros, con ustedes tengo el honor de presentarles al doctor Rosendo Fraga. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gran gusto estar conversando acá en Tucumán por invitación de la Fundación Federalismo y Libertad y mi amigo Juan Pablo Bustos Tames. Bueno, hoy Juan Pablo dijo, se cumplen 120 años del inicio del segundo mandato de Roca, el 12 de octubre de este año, porque fue el 12 de octubre de 1898, y hoy en el municipio de Las Talitas iniciamos una serie, ¿no es cierto?, de actos que se van a desarrollar hasta el año que viene, donde, ¿no es cierto?, digamos, se hizo un acto porque ahí está la casa natal de General Roca, que está, ¿no es cierto?, donde nació en 1843, y la casa, por supuesto, está un poco derruida, pero ya el intendente se ha puesto, ¿no es cierto?, a ponerla a funcionar. Fue un acto realmente muy lindo, estuvo la banda del Liceo Militar General Arado de la Madrid y las fuerzas vivas de esa localidad. Esto que empezó en Las Talitas hoy, acá en Tucumán, en realidad, es decir, va a haber un hecho que se está trabajando, y es porque en enero del año que viene se conmemoran los 120 años de lo que se llamó el Abrazo del Estrecho, que fue el primer encuentro de un presidente argentino y un presidente chileno. Fue Roca, presidente argentino, Errázuriz, presidente chileno, y este encuentro de los dos en el Estrecho de Magallanes, en un momento que había tensión diplomática, hasta militar, por los conflictos limítrofes, tuvo, ¿no es cierto?, un efecto y un significado realmente importante. Y al cumplirse estos 120 años, bueno, hay algunas gestiones para que los dos presidentes reediten el encuentro, pero un poco más al sur, en la Antártida, ¿no es cierto?, no en el estrecho. Bueno, esto diría. 2 palabras o 3 palabras sobre qué significó la segunda presidencia de Roca. La primera presidencia de Roca, 1880-1886, yo diría que fue una presidencia en la cual la idea central fue la construcción del Estado. La construcción del Estado es, primero, unificación de la moneda, que había una serie de monedas provinciales. Segundo, unificación del poder militar, es decir, que hay una Fuerza Armada Nacional y que las milicias provinciales como fuerzas militares desaparecieran. Tercero, la Ley 1420 de educación gratuita, laica y obligatoria, que fue la que estableció el sistema educativo nacional. Y bueno, la creación del Consejo Nacional de Educación. Fueron una serie de creaciones, ¿no es cierto?, en lo cual, yo diría, construyeron el Estado Nacional, que hasta ese momento existía, pero mucho más debilitado, desorganizado. Esta segunda presidencia, 1898-1904,
bueno, le toca a Roca una etapa ya de modernización. El país está entrando, ¿no es cierto?, en el siglo XX. Y yo diría así como el primer mandato fue un mandato de construcción del Estado Nacional, el segundo mandato fue un mandato de reformas de modernización. Algunas logradas, otras frustradas. Reformas de modernización. Yo diría, empecemos por la política exterior. En la política exterior, yo diría que se inicia, y Roca toma las iniciativas, lo que se llama en las relaciones internacionales modernas la diplomacia presidencial. Mencioné el primer encuentro en la historia de un presidente argentino y chileno, fue a comienzo de 1899 en el Estrecho de Magallanes, pero ese mismo año, junio de 1899, Roca se va a Río de Janeiro y se da el primer encuentro de un presidente argentino y brasileño. Es decir, ya en el primer año de gobierno, antes de cumplirse, Roca viaja al sur a entrevistarse con el presidente chileno y viaja a Río de Janeiro a entrevistarse con el presidente Campos Salles de Chile. Es primera vez en la historia los dos, porque ese es el inicio de la diplomacia presidencial, ¿no es cierto?, en la región. Y que fueran los dos países, yo diría, tiene que ver con una idea estratégica que se llamaba el Triángulo ABC. Argentina, Brasil y Chile, como formando o constituyendo en América del Sur una articulación de tres países que en aquel momento tenían un grado de desarrollo político institucional mejor que los otros dos y un desarrollo económico también. Esta es una idea que después Roca la trabaja con el Barón de Río Grande, que llega a a la Cancillería de Brasil en 1902, con quien también, ¿no es cierto?, la trabaja, y en 1903, yo diría, esta idea se concreta cuando se está creando Panamá, independiente de Colonia, por impulso de Estados Unidos para establecer un canal fuera del control de Colonia, y los tres países combinan hacer el reconocimiento de la independencia de Panamá en común. Sobre esta idea, en esta presidencia de Roca, la Argentina instala a nivel global una doctrina que se llamó la doctrina Drago porque era el canciller de Roca en ese momento. La doctrina Drago, ¿qué es lo que planteaba? En ese momento, el Reino Unido, Alemania e Italia habían invadido Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela no pagaba la deuda externa. Habían desembarcado, le habían tomado la aduana y entonces estaban cobrando la deuda no pagada con la recaudación de la aduana venezolana. Entonces ahí Roca promueve un cuestionamiento a esto. La idea estratégica, ¿cuál era? Esto no es ni África ni Asia. Esto es América Latina. Esto no es ni África ni Asia. América Latina no puede aceptar en su territorio el tipo de actitudes que las potencias europeas están generando en Asia y África, porque este no es un territorio colonial. Estos son naciones independientes. Bueno, esto, ¿no es cierto?, se plantea, se logra la adhesión de todos los países de América Latina. Estados Unidos, un poco a regañadiente, se termina sumando, y un poco a regañadiente porque era una iniciativa argentina, e incluso logra el apoyo, ¿no es cierto?, de otros países de Europa también, ¿no? Y esta doctrina, yo diría, sigue vigente hasta hoy, ¿no? El hecho de que las deudas entre estados no pueden cobrarse mediante el uso de la fuerza militar. Bueno, yo diría que hay en política exterior otra iniciativa que es la recomposición de relación con Estados Unidos. La relación entre Argentina y Estados Unidos había quedado muy deteriorada porque en gobiernos anteriores, especialmente, yo diría, ¿no es cierto?, sobre el final de Juárez Elman, después Luis Peña, la Argentina, en la primera conferencia panamericana, en 1889, en Washington, bueno, asumió una actitud muy rupturista con los Estados Unidos. Bueno, cuando llega Roca en 1898 decide recomponer esa relación, manda embajador a Estados Unidos un intelectual muy importante que era amigo de él, Martín García Merú, con la misión de recomponer esa relación, lo cual, ¿no es cierto?, se logra. Y acá aparece otra idea donde Roca rompe un poco esa idea de una generación del 80 pro-europea y anti-norteamericana. Bueno,
tenemos otro eje que son los conflictos, el conflicto con Chile, el conflicto limítrofe con Chile, en el cual, bueno, hay dos instancias diplomáticas, ¿no es cierto? La primera estadounidense y la segunda británica, ¿no? La primera estadounidense y la segunda británica, la primera por el conflicto de la Puna, y la segunda por la línea divisoria, ¿no es cierto?, en el sur. La idea de uno británico y otro estadounidense respondía a una política exterior, ¿no es cierto? Es decir, en alguna medida generar cierta rivalidad entre la potencia global, que era Gran Bretaña, y la potencia global emergente, que era Estados Unidos, que no fueran el mismo país que jugara los dos roles. Y acá yo diría que viene otra cuestión, ¿no es cierto?, de la política exterior, que tiene que ver, yo diría, con el riesgo de guerra con Chile que llegamos a tener en un momento, que en mi opinión fue a fines de 1902, el momento donde estuvo más cerca el riesgo de una guerra. Y el ministro de guerra en esa época de Roca, que era el general Riccieri, en el primer aniversario de la muerte de Roca, en octubre de 1915, ¿no es cierto?, en el discurso que dice en la Recoleta, él dice lo siguiente, dice: yo acá voy a contar algo que no sabe nadie, ¿no es cierto?, un episodio que yo he vivido con el general Roca, pero que nadie lo conoce, pero yo en homenaje de él lo voy a hacer público, dice. Dice, el 24 de diciembre de 1902, yo llego a las 9 de la noche a la casa de Roca en la calle San Martín y Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, dice, y le llevo para que me firme la orden de movilización para la guerra con Chile. Riccieri había estado 15 años en Europa, 12 en Prusia y 3 en Bélgica, y él venía muy influido por la guerra franco-prusiana. Él leía que el que ataca primero corre con ventaja. Entonces Riccieri, ¿no es cierto?, le lleva la orden para afinar la movilización. Las tropas también en China, los dos países estaban movilizadas, ¿no es cierto?, habían mandado barcos y armamentos al sur, la Argentina. Bueno, entonces Riccieri va a sostenerle, mire, si nosotros atacamos ahora, ¿no es cierto?, tenemos las chances de ganar si atacamos primero. Y está 3 horas, de 9 de la noche a 12 de la noche, Riccieri tratando de convencerlo a Roca que le firme la orden. Y finalmente, después de 3 horas de discusión, de cambio de opinión, Roca le dice, mire, posiblemente usted tenga razón, y atacando primero se gana la guerra. Pero ¿sabe una cosa? Podemos llegar a ganar la guerra, pero nunca más va a haber paz en el cono sur de América. Puede ser que ganemos la guerra, pero no vamos a ganar la paz. Y ahí se abrió una última instancia de negociación que evitó la guerra. Y cuando uno ve lo que en alguna medida pasó con la guerra del Pacífico, que todavía Bolivia, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál era la idea? Desde ya en Chile también había gente que pensaba exactamente de esa misma manera. Y el presidente Riesco, que escribe una carta cuando le dice, mire, dice, ¿y si ganamos? ¿Qué vamos a conseguir? Que se vengan, dice, algunos rotos chilenos trayéndose pianos de cola que han saqueado. No va a haber paz. Aunque ganemos, ¿no es cierto?, no va a haber paz. Entonces creo que esto fue ¿no es cierto?, un episodio que muestra, ¿no es cierto?, la visión de un estadista que lógicamente tenía en Chile también sus contrapartes, como las tenía en Brasil con el barón de Río Branco. Bueno, yo, y acá, ya que estamos en la política exterior, derivo al tema de la política de defensa, ¿no es cierto?, la política militar. Antes de esto, un detalle, Roca, antes de asumir la presidencia, era el presidente provisional del Senado. Y de esa posición le convoca por el Congreso una reforma de la Constitución. Ella había sido electo presidente, entonces convoca una reforma y es presidente de la Constituyente. Y bueno, es uno diría una reforma de la Constitución, nadie la recuerda porque fueron temas menores. Uno, hubo una adecuación de la cantidad de diputados al cambio poblacional, pero dos, creó 3 ministerios, ¿cierto? Porque la Constitución de 1853/60 establecía 5 ministerios. Y los 3 ministerios nuevos que crea es el de Agricultura y Ganadería, el de Obras Públicas y el de Marina, ¿no es cierto? En la idea de que, digamos, que da la visión, digamos, Obra Pública e Infraestructura requería un ministerio
ministerio separado, agricultura y ganadería también, por la importancia que tenía en ese momento para el desarrollo y la economía argentina, y la marina también, separado de guerra, que era, ¿no es cierto?, porque la idea que tenía es que el mar y el sur tenían una importancia estratégica para la Argentina muy grande. Bueno, yo diría que la presidencia de Roca, Roca es el gran modernizador de las Fuerzas Armadas Argentinas en la entrada del siglo XX, es la adecuación de las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿no es cierto?, al siglo XX. Y esto aparece en una institución, el servicio militar obligatorio, que en aquel momento juega un papel muy importante, no solamente desde el punto de vista militar, sino que también lo juega desde el punto de vista social, y está concebido también como un mecanismo de integración nacional de los hijos de los inmigrantes, es decir, de nacionalización, diríamos, de las nuevas generaciones que se estaban incorporando al país. Fíjese que acá yo me debía a un detalle antes de cerrar el tema militar. Si esta segunda presidencia de Roca asume teniendo 54 años, ¿no es cierto? Y arma un gabinete que promedia 40 años. Como decía, yo ya estoy grande, porque hace falta joven. Y elige 2 ministros que no llegan a los 40 años, que son hijos de inmigrantes italianos. El de guerra, que es Riccieri, y el de educación, porque en ese momento era justicia, culto e instrucción pública, que es Mañasco. Es decir, en la idea, estamos hablando del año 1900, ¿no?, de que la Argentina tenía que integrar el fenómeno inmigratorio, necesito 2 ministros que no llegaban a 40 años, hijos de inmigrantes italianos, es decir, argentinos de primera generación, en esta visión de que el fenómeno inmigratorio que tenía que ser incorporado, ¿no es cierto?, nacionalizado, pero también que tenía que llegar a los máximos poderes de decisión. Es decir, con una generación llegaban, ¿no es cierto?, a ser ministros en este caso. Bueno, en las Fuerzas Armadas fue muchísimo lo que se hizo, se ordenó, diríamos, todo lo que era, ¿no es cierto?, solamente se podía hacer oficial entrando al colegio militar o la escuela naval, se crean, ¿no es cierto?, las escuelas de guerra del ejército, ¿no es cierto?, de la marina de guerra, como se llamaba, ¿no es cierto?, en ese momento. Y, para poner en términos de modernización, tanto los armamentos que tenía el ejército como la armada en esa época eran los mismos que tenían las grandes potencias. Es decir, desde el fusil y el cañón, ¿no es cierto?, que tenía el ejército, eran exactamente lo que en ese momento tenía el ejército alemán. Y nuestros buques eran los acorazados de primera línea. Tan es así que cuando llegue el acuerdo de paz con Chile, los 2 países se comprometen a rescindir los contratos para sus nuevos buques. Y, ¿no es cierto?, los buques argentinos, que estaban encargados a Italia, la Argentina los transfiere a Japón. Y con esos buques Japón le gana la guerra que tenía en ese momento a Rusia. Bueno, salgo de la defensa. Vamos a la educación, que había sido un tema muy importante, ¿no es cierto?, en el primer gobierno de Roca con la ley 1420, la designación de Avellaneda rector de la Universidad de Buenos Aires, la de Sarmiento como presidente del Consejo Nacional de Educación. ¿Cuál es la idea central que tiene Roca en su segunda presidencia en educación? Él planteaba, y lo dice así, con estos términos en un mensaje al Congreso, en el mensaje me dice, mire, el sistema educativo argentino está perimido, no sirve más, dice, porque es un sistema enciclopedista y no prepara a los alumnos para el trabajo. Dice, mire, tenemos un sistema educativo que está divorciado del trabajo. Dice, y nosotros tenemos que mirar a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene un sistema educativo que conecta la educación con el trabajo. ¿No es cierto? Esta era la idea central. En algunos puntos del discurso dice, demasiados latines y demasiados abogados. Y necesitamos más ingenieros y brazos productivos. Estoy hablando de este discurso de 1901, ¿no es cierto?, en este momento, ¿no? Claro, y ahí uno ve lo que a veces son los... Entonces había 20 colegios secundarios en esa época, en todo el país. Entonces él se propone una ley que presenta el ministro Mañasco, que era su ministro de Educación, transformar la mitad
de los colegios secundarios, colegios nacionales, en colegios de agricultura, industria y comercio. Es decir, partir la secundaria, la mitad que siguiera el bachillerato nacional y la otra mitad que se volcara a la educación del trabajo. Bueno, ese proyecto le costó el cargo al ministro Mañasco. Porque, y acá es donde uno observa muchas veces las resistencias culturales, por llamarlo de alguna manera. Las provincias pensaban que le transformaran un colegio nacional en un colegio de industria, comercio o agricultura como un demérito. Es decir, como que los bajaban de categoría. Y entonces ese proyecto en el Congreso fracasó. Lo que es válido, lo cual no quiere decir que no hubiera otra serie de acciones que se hicieran. Por ejemplo, la creación de las escuelas de lenguas vivas. ¿No es cierto? Diciendo, mire, el latín y el griego está bien, pero nosotros lo que tenemos que hacer es, la gente necesita saber inglés, francés, italiano, ¿no es cierto?, alemán, y la escuela de lenguas vivas la crea Roca. Bueno, se becan cerca de 40 y pico de estudiantes para que estudien agricultura e ingeniería en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en esta idea. Digo esta idea porque 120 años después sigue siendo un gran tema. Una gran asignatura pendiente en la Argentina, esta articulación del mundo educativo con el mundo del trabajo. Bueno, la cuestión social. Mucha gente conoce lo que se llamó el informe Vialé-Macé. Vialé-Macé, ¿no es cierto?, era un ingeniero que en ese momento, en 1901, 1902, recorre el país haciendo un informe sobre lo que se llamaba la situación de las clases obreras. Y que hace un informe, todo un análisis, ¿no es cierto?, de la situación social de los trabajadores en la Argentina, donde señalaba una serie de falencias, de crítica. Claro, es decir, la mayoría de la historiografía lo plantea a Vialé-Macé como una especie de representante de una ONG que está haciendo una tarea particular. Y la realidad es que Vialé-Macé lo contrata Roca para que haga ese estudio. Es decir, no es que es alguien preocupado por la cuestión social que va a hacerlo, es alguien que el Estado lo contrata para que haga una especie de auditoría de la situación social, ¿no es cierto?, y laboral. Bueno, en base a esta primera, llamémosle auditoría del trabajo que se hace, Roca le encomienda a su ministro del Interior, que es un hombre muy inteligente, Joaquín B. González, que prepare un código del trabajo, que reuniera todos los aspectos. Bueno, cuando uno mira ese código del trabajo, que se presentó al Congreso en 1904, tenía 711 artículos. Y uno ya tenía la jornada de 8 horas, estamos hablando del año, ¿no es cierto?, de 1904, y una serie de, ¿no es cierto?, había de trabajo de la mujer, de trabajo de los indígenas, ¿no es cierto?, realmente un código que, si uno compara con muchos de los avances que produce el peronismo 40 años después, estaban ya en este proyecto de código del trabajo, donde lo que básicamente, ¿no es cierto?, se planteaba la necesidad de regular el trabajo, de evitar los abusos, ¿no es cierto?, del trabajo, y el código realmente es completísimo, es la legislación, yo diría, más completa en materia laboral que se elaboró en la Argentina. Después hay otra que en 1928 elabora Carlos Avera Lamas, que después fue Premio Nobel de la Paz por pedido del presidente Alvear. Bueno, Roca deja la presidencia y el proyecto, el Congreso no lo llega a tratar, pero claramente hay una iniciativa de reforma en el campo social muy concreta y yo diría muy avanzada desde ese punto de vista. Bueno, yo diría que, continuando así con otras, ¿no es cierto?, con otras áreas, volvería para atrás en el tema de las relaciones exteriores. Lo que pasa es que es relaciones exteriores, pero también tiene que ver con el tema religioso. A su primera presidencia, Roca rompe relaciones con el Vaticano y expulsa al nuncio apostólico. Le da 24 horas para salir del país. El motivo del conflicto, básicamente, que había habido un incidente en Córdoba, alrededor de la universidad, respecto al liberalismo, no liberalismo, y en la opinión de Roca el nuncio se excede en cuanto a su intervención, ¿no es cierto?,
en este conflicto. De cualquier manera, esto se daba en un contexto, que era la construcción del Estado, matrimonio civil, ¿no es cierto?, la ley de educación separando la Iglesia, ¿no es cierto?, la Iglesia. Bueno, en la segunda presidencia recompone las relaciones, ¿no es cierto?, las relaciones con el Vaticano. Lo electoral. Y este es un capítulo muy importante como proyecto de reforma, que en alguna medida, ¿no es cierto?, casi muy poca gente lo conoce, aunque fue muy importante. La idea de Roca es que el sistema electoral de élite se tenía que terminar, ¿no es cierto? Ahora, Roca era partidario del sistema británico, de elección por circunscripción, que hoy en día muchos dicen que sería mejor. Como todo sistema electoral es discutible, ¿no es cierto?, pero él era partidario del sistema electoral británico y admirador del sistema político británico. Pensaba que el sistema británico iba a permitir una evolución, ¿no es cierto?, de la reforma política, y que no iba a ser un cambio drástico. Bueno, en 1902, Roca consigue que el Congreso le apruebe esta reforma electoral, que cambia el sistema y que se aplica en 1904. Y es un sistema que abría el juego de otra manera, tan es así que el primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacio, fue electo en 1904 por la circunscripción de la Boca, ¿no es cierto? Es decir, era una reforma electoral que abría el juego a nivel de circunscripción y debilitaba los partidos políticos. Bueno, Roca deja la presidencia, viene el presidente Quintana y antes del año derogan esa reforma de Roca, pero que había mostrado una percepción, ¿no es cierto?, respecto a la necesidad de adecuar y abrir el sistema político y terminar con el sistema político cerrado. La cultura. Bueno, lo que hay es una política muy intensa de becas. Cuando uno quiere decir, acá hay algo que relaciona con Tucumán, el caso de Lola Mora, ¿no es cierto?, es el arquetipo de la política pública de becar, ¿no es cierto?, y no solamente fue ella, una cantidad de pintores, ¿no es cierto?, en esa época, la idea de que, ¿no es cierto?, lo que iba a hacer progresar la cultura era la formación, sobre todo en los países europeos. Y un punto que a mí me parece muy trascendente, ¿no es cierto?, muy trascendente, la Antártida, y que tiene que ver con la visión de Roca de la importancia del territorio. Es decir, Roca, como ministro de Guerra de Avellaneda, llega hasta el Río Negro, ¿no es cierto? El Estado Nacional ocupa gran parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, de Mendoza, ¿no es cierto?, de San Luis y La Pampa. Cuando es presidente del 80 al 86, bueno, se ocupa del Río Negro hasta Tierra del Fuego, incluida, se ocupa todo el noreste, Misiones, Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe, el oeste de Santiago y Salta, con lo cual se completa el territorio nacional. En la segunda presidencia, él toma la decisión de que Argentina tenga una presencia soberana en la Antártida. Si la Argentina es el primer país que se establece como Estado nacional en la Antártida. 22 de febrero de 1904, ¿no es cierto?, el último año de su presidencia. Bueno, en ese momento ningún país estaba en la Antártida. Roca le había designado al Perito Moreno, que era nuestro gran experto en los conflictos con Chile, agregado a la Embajada Argentina en Londres. Entonces intercambian una serie de cartas. La Argentina ya había tenido un papel en rescatar una expedición noruega que había quedado bloqueada en la Antártida. El Perito Moreno le informa a Roca que los ingleses van a abandonar unas instalaciones que tenían ahí en las Orcadas, y Roca le dice: cómpreselas, cómprele las instalaciones esas que están abandonando, ¿no? Eran instalaciones privadas inglesas, no estatales. Las compran y ahí la Argentina instala la primera base, ¿no es cierto?, en la Antártida el 24 de febrero de 1904. Pasan 36 años, hasta 1940, que Argentina es el único país que está en la Antártida. En 1940 los ingleses se establecen porque la flota alemana habían dado
estamos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la visión de largo plazo de ocupar la Antártida en 1904 de Roca, que era coherente con su visión de lo que el territorio importaba, ¿no es cierto?, para un Estado. Yo estoy convencido, no quiero entrar en el debate sobre esto, que en el siglo XXI va a adquirir una importancia estratégica para los intereses nacionales muy, ¿no es cierto?, importante. Bueno, yo no quiero extenderme más porque me parece que he hablado demasiado. Creo que todo esto, ¿no es cierto?, es decir, vale la pena en alguna medida recordarlo porque, ¿no es cierto?, más allá de la figura de Roca, yo creo que está marcando toda esta segunda presidencia con iniciativas de modernización y de reforma. Algunas las concretó, otras no las pudo concretar. Y acá hago un comentario sobre la política en la época de Roca. Había que negociar mucho más que ahora. La gente tiene la idea, sí, era un régimen de élite, en cuanto votaba el 10% de la gente, igual que en Estados Unidos e igual que en Gran Bretaña. Es decir, que votara el 10% de la gente no era un tema de Argentina. En la gran mayoría de los países del mundo era así, en esa época. ¿No es cierto?, en ese sentido. Igual, como decimos, ¿no es cierto?, con la reforma de la elección por circunscripción, lo que Roca estaba buscando era, ¿no es cierto?, modificar esto. Pero creo que lo que dije, con esto sí concluyo, ¿no?, es que esta segunda presidencia, que es más el Roca reformador, no la primera, el Roca constructor del Estado, lo que a mi juicio nos confirma es que Roca fue un gran estadista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosendo Fraga. Tenemos tiempo para dos preguntas muy breves porque el doctor Fraga tiene que volver a Capital Federal y se le va el avión. Así que voy a rogar que sean breves. Un par de preguntas, a ver si es que alguno del auditorio quiere efectuársela al doctor Fraga. Sí, allá. Muchísimas gracias, doctor Rosendo Fraga. Quisiera preguntarle, sé que usted tiene una opinión particular sobre la matanza de los indígenas, ¿no es cierto?, por Roca en sus problemas de conquista, ¿no es cierto?, de la Patagonia. Bueno, mire, yo le lo plantearía así. El problema a veces con la historia es anacronismo. ¿Qué es el anacronismo? Es cuando uno mira la historia y la juzga con la visión del presente. Mira la historia y la juzga con la visión del presente. La campaña Río Negro, ¿no es cierto?, la campaña Río Negro, mueren en combate 900 indios. En combate, 900 indios. Población de Argentina, 1.800.000, sí, casi 2 millones de habitantes. Es decir, no hay una matanza, hay 900 que mueren ¿no es cierto?, en combate. Yo a veces digo, mucho de lo que critican esa campaña, no dicen de que Rosas, 45 años antes, mata 3.500 indios, en una campaña que no fue de ocupación de un territorio, que fue una campaña, llamémosle así, punitiva en ese momento. Que Rosas haya hecho eso, a nadie le parece mal o cuestionamiento. Acá donde yo creo que es, bueno, ¿qué pasó en Chile en esa época? ¿Qué pasó en Estados Unidos en esa época? ¿Qué pasaba con las potencias más progresistas? El Reino Unido, Francia, en Asia, ¿no es cierto?, y en África. Entonces a mí me parece que, digamos, mi punto de vista, uno puede cuestionar, como puede cuestionar muchas cosas del pasado. Yo siempre doy el ejemplo de la esclavitud. Mayor pecado social que la esclavitud, ¿no es cierto?, no hay. Sin embargo, yo no lo voy a condenar a San Martín o a Belgrano porque eran dueños de esclavos. Dueños de esclavos para su servicio personal. Los puedo condenar porque compraran esclavos a San Martín y Belgrano para... Bueno, yo creo que, con una visión de hoy, lo puedo condenar. Si me pongo en la época, tengo que aceptar que había un funcionamiento social y que la esclavitud, a lo largo de 5.000 años, estuvo en todos los pueblos y en todas las religiones. Ninguna religión chocó con... Entonces,
Yo creo que, mi opinión, las críticas que se hacen a Roca, genocidio y todo esto, me parece que el concepto ¿no es cierto?, no encaja en la realidad de esto, que puede haber situaciones injustas, seguro que hubo situaciones injustas y casos, pero yo creo que si uno analiza lo que pasó en ese momento, la violencia que se ejerció en la Argentina es una violencia, ojalá no se hubiera ejercido, pero yo creo que claramente no entra en el concepto de genocidio y fue una campaña, ¿no es cierto?, que no fue de exterminio, fue de sometimiento, sí, porque había que extender el control del Estado Nacional. ¿Otra pregunta más? Allá, por favor. Hola, buenas tardes. Usted se refirió, dijo que el general Roca pensaba que el tener el territorio de la Antártida iba a ser algo fundamental o algo muy bueno y necesario para este siglo. Mi pregunta es, ¿por qué razón? Bueno, mirá, yo te contestaría de esta manera, ¿no? Un territorio son recursos naturales, un territorio son acceso a vías de comercio y te lo contestaría con una anécdota histórica. Brezhnev era el gran líder de la Unión Soviética, o sea, de Rusia, la Rusia comunista, en los años 70. Y luego va a haber Brzezinski, que era el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de Estados Unidos en la presidencia del presidente Carter. Y entonces el consejero de seguridad de Estados Unidos se sientan con Brezhnev, empiezan a conversar un rato largo y le dice, mire, ¿y cuál es el momento más importante de su día?, le dice a Brezhnev. Mire, el momento más importante, entonces el tipo, es cuando yo hago esto, te agarra un cigarro puro y se lo enciende, se da vuelta y tenía un enorme planiferio atrás, dice. Yo me fumo un puro mirando el planiferio, dice, y paso 15 minutos mirando el planiferio, dice. Ese es el momento más importante, dice, porque es el momento que reflexiona. Uno hace eso y, por ejemplo, se da cuenta de muchas cosas, dice. ¿Cuál es ese Brzezinski? Por ejemplo, ¿cuál fue el mayor error estratégico de los zares en el siglo XIX? ¿Cuál es? Haberle vendido Alaska a ustedes por $7 millones. Haberle vendido Alaska a ustedes por $7 millones. Si no se lo hubieran vendido, Rusia sería un país asiático, europeo y americano. Si no se lo hubiéramos vendido, en el conflicto que tuvimos en la guerra, ¿no es cierto?, estaríamos en la frontera norte terrestre de Estados Unidos en Canadá. Si no se lo hubiéramos vendido, Rusia formaría parte de la OEA, Organización de Estados Americanos. Es decir, el territorio importa también por el largo plazo. Es que es lo que yo te dije de la Antártida. Hay toda una discusión. ¿La Antártida se va a explotar económicamente o no se va a explotar? No lo sabemos. El Ártico se ha empezado a explotar. No lo sabemos, puede pasar o puede no pasar, pero un país tiene que tener una visión de largo plazo. Te agregaría que desde el punto de vista hoy de la teoría política, el territorio se ha revalorizado. Y no me quiero extender porque este tema me entusiasma. Y cuando se escriba la historia larga, lo más importante que va a haber hecho Obama cuando se la escriba en el 2050 es su ley de noviembre del año 2014 que reconoce el derecho de propiedad a las empresas estadounidenses y los ciudadanos estadounidenses de lo que se apropien en el espacio exterior. De lo que se apropien en el espacio exterior. Y alguien me dirá con qué derecho, de que llegan primero. Que esto es lo que se llama la seguridad jurídica para la inversión privada en la carrera espacial. ¿Qué está haciendo China? Bueno, entre muchas cosas que hace. Bueno, los chinos han la soberanía del mar, que hoy importa por el fondo del mar, no por las aguas, se establece a través de puntos terrestres. ¿Qué hacen los chinos? Construyen islas artificiales. Construyen islas artificiales en el mar y a partir de esto reclaman la soberanía del entorno de la isla artificial, porque la soberanía marítima
se establece a partir de puntos terrestres. Entonces ellos construyen islas artificiales a partir del cual, ¿por qué? Porque están convencidos, lo que es cierto, que el mar y la explotación del fondo del mar va a valer, ¿no es cierto? O ya vale, diríamos. Bueno, todas estas cuestiones son las que marcan, guarda, hasta hace 10 años la teoría era totalmente la contraria, que el territorio no importaba porque el mundo globalizado y las comunicaciones le habían quitado valor a las cosas. Y lo que tenía valor era el conocimiento. Y lo que hoy estamos teniendo es todo lo contrario. Un retorno de los grandes países, ¿no es cierto?, hacia la importancia del territorio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosendo Fraga. Muchas gracias al auditorio. Buenas tardes.